Vitaminas para el alma es la palabra del Señor Jesús, mi Dios. Me levanto en las mañanas y le doy gracias a Dios por la vida y la salud. Gracias, Jesús. Hola, te cuento que hoy en la Iglesia Universal estamos celebrando la fiesta de un santo muy importante. De hecho, tenemos en este tiempo el mes dedicado a la Sagrada Escritura, gracias a este santo que en este día celebramos. Y qué bueno que estas vitaminas también sobre la vida de los santos nos ayuden a nosotros a profundizar en nuestra fe, a imitarlos a ellos, porque también fueron ellos, los santos, personas de carne y hueso como nosotros, con las mismas dificultades, con los mismos problemas, pero en medio de todo ello pudieron salir adelante, ofrecerle todo al Señor, vivir de una manera virtuosa que hoy los llamamos santos. Entonces, San Jerónimo, un santo, como les decía, importante. Primero que todo cabe resaltar que San Jerónimo, su nombre era Eusebio Hierónimo, era considerado como ya desde el inicio de San Jerónimo como Jerónimo Estridón. Él tuvo una noble tarea que se la encomendó el Papa Dámaso I, y fue la traducción de los primeros libros de la Biblia, del griego y del hebreo, al latín, durante el Concilio de Roma en el año 382 en la era cristiana. Considerado como el padre de la Iglesia, fue uno de los grandes padres latinos. La primera Biblia de traducción al latín hecha por San Jerónimo fue llamada la Vulgata. Fue declarada en 1546 la versión única, auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Latina, promulgada texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. Bien, vamos a conocer un poquito más sobre la vida de San Jerónimo. En Roma estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato, el cual hablaba el latín a la perfección, pero era pagano. Esta instrucción recibida de un hombre muy instruido pero no creyente llevó a Jerónimo a llegar a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y de otros idiomas, pero muy poco conocedor de los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos, Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito, y a los autores griegos, Homero y Platón, pero no dedicaba tiempo a leer libros religiosos que lo pudieran volver más espiritual. En una carta que escribió a Santa Eustoquia, San Jerónimo le cuenta el diálogo aterrador que sostuvo en un sueño o visión. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Nuestro Señor le preguntaba, ¿a qué religión pertenece? Él le respondió, soy cristiano católico. Y Jesús le dijo, no es verdad, que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentra tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Se despertó llorando y en adelante su tiempo será siempre para leer y meditar libros sagrados, y exclamará emocionado, nunca más volveré a trasnochar por leer libros paganos. A veces dan ganas de que a ciertos católicos le sucediera una aparición como la que tuvo Jerónimo, para ver si dejan de dedicar tanto tiempo a leer lecturas paganas e inútiles, revistas, novelas, y hoy día también diríamos a ver las redes sociales, el Facebook, el Instagram, YouTube y demás que ustedes conocen mejor que nadie, o a ver sus novelas en televisión. También podríamos meterlos dentro de este paréntesis, y así pudiesen dedicar unos minutos más a leer el libro que los va a salvar, la Sagrada Escritura. Jerónimo dispuso irse al desierto a hacer penitencia por sus pecados, especialmente por su sensualidad, que era muy fuerte, y por su terrible mal genio y su gran orgullo. Pero allá, aunque rezaba mucho y ayunaba y pasaba noches sin dormir, no consiguió la paz. Se dio cuenta de que su temperamento no era para vivir en la soledad de un desierto deshabilitado, sin tratar con nadie. Él mismo en una carta cuenta cómo fueron las tentaciones que sufrió en el desierto, y esta experiencia puede servirnos de consuelo a nosotros cuando nos vengan horas de violentos ataques de los enemigos del alma. San Francisco de Sales
recomendaba leer esta página de nuestro santo porque es bellísima y provechosa. Dice así: en el desierto salvaje y árido, quemado por un sol tan despiadado y abrasador que asusta hasta a los que han vivido allá toda la vida, mi imaginación hacía que me pareciera estar en medio de las fieras mundanas de Roma. En aquel destierro al que por temor al infierno yo me condené voluntariamente, sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes, muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma, contemplando a las bailarinas. Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar y sin embargo los malos deseos me atormentaban noche y día. Mi alimentación era miserable y desabrida, y cualquier alimento cocinado me habría parecido un manjar exquisito, y no obstante, las tentaciones de la carne me seguían atormentando. Tenía el cuerpo frío por tanto aguantar hambre y sed, mi carne estaba seca y la piel casi se me pegaba a los huesos. Pasaba las noches orando y haciendo penitencia, y muchas veces estuve orando desde el anochecer hasta el amanecer, y aunque todo esto hacía, las pasiones seguían atacándome sin cesar, hasta que al fin, sintiéndome impotente ante tan grandes enemigos, me arrodillé llorando ante Jesús crucificado, bañé con mis lágrimas sus pies clavados y le supliqué que tuviera compasión de mí, y ayudándome el Señor con su poder y misericordia, pude resultar vencedor de tan espantosos ataques del enemigo del alma. Y yo me pregunto, si esto sucedió a uno que estaba totalmente dedicado a la oración y a la penitencia, ¿qué no le sucederá a quienes viven dedicados a comer, beber, bailar y darle a su carne todos los gustos sensuales que pide? Vuelto a la ciudad, sucedió que los obispos de Italia tenían una gran reunión o concilio con el Papa y habrían nombrado como secretario a San Ambrosio, pero éste se enfermó y entonces se les ocurrió nombrar a Jerónimo. Y allí se dieron cuenta de que era un gran sabio que hablaba perfectamente latín, el griego y varios idiomas más. El Papa San Dámaso, como ya lo hemos dicho, que era poeta y literato, lo nombró entonces como su secretario encargado de redactar las cartas que el pontífice enviaba, y algo más tarde le encomendó un oficio importantísimo: hacer la traducción de la Sagrada Escritura. Las traducciones de la Biblia que existían en ese tiempo tenían muchas imperfecciones de lenguaje y varias imprecisiones o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con gran elegancia el latín, tradujo a este idioma toda la Sagrada Escritura, y esa traducción llamada Vulgata fue la Biblia oficial para la Iglesia Católica durante 15 siglos. Únicamente en los últimos años ha sido reemplazada por traducciones más modernas y más exactas, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén y otras. Yo conozco también, por ejemplo, la Nácar Colunga. Casi de 40 años Jerónimo fue ordenado de sacerdote, pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias y rencores. Él decía, bueno, esto es un poquito una expresión de fuertes contra las personas, pero bueno, eso era lo que él decía. Él decía que las señoras ricas tenían 3 manos, la derecha, la izquierda y una mano de pintura, y que a las familias adineradas solo les interesaba que sus hijas fueran hermosas como terneras y sus hijos fuertes como potros salvajes, y los papás brillantes y mantecosos como, perdón la expresión que dice, marranos gordos. Toda la vida tuvo un modo duro de corregir, lo cual le consiguió muchos enemigos. Con razón el Papa Sisto V, cuando vio un cuadro donde pintan a San Jerónimo dándose golpes de pecho con una piedra, exclamó: «Menos mal que te golpeaste duramente y bien arrepentido, porque si no hubiese sido por esos golpes y por ese arrepentimiento, la Iglesia nunca te habría declarado santo, porque eras más duro en tu modo de corregir». Sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no aceptaban el modo fuerte que él tenía de conducir hacia la santidad a muchas mujeres que antes habían sido fiesteras y vanidosas y que ahora, por sus consejos, se volvían penitentes y dedicadas a la oración, dispuso alejarse de allí para siempre y se fue a la Tierra Santa, donde nació Jesús. Sus últimos 35 años los pasó San Jerónimo en una gruta junto a la cueva de Belén. Varias de las ricas matronas romanas que él había convertido con sus predicaciones y consejos
vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a seguir bajo su dirección espiritual. Con el dinero de esas señoras construyó en aquella ciudad un convento para hombres y 3 para mujeres, y una casa para atender a los peregrinos que llegaban de todas partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús. Allí, haciendo penitencia, dedicando muchas horas a la oración y días y semanas al año, y obviamente al estudio de la Sagrada Escritura, Jerónimo fue redactando escritos llenos de sabiduría que le dieron fama en todo el mundo. Con tremenda energía escribía contra los herejes que se atrevían a negar las verdades de nuestra santa religión. Muchas veces se extralimitaba en sus ataques a los enemigos de la verdadera fe, pero después se arrepentía humildemente. La Santa Iglesia Católica ha reconocido siempre a San Jerónimo como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Sagrada Escritura. Por eso ha sido nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a hacer, entender y amar más la Sagrada Escritura. El Papa Clemente VIII decía que el Espíritu Santo le dio a este gran sabio unas luces muy especiales para poder comprender mejor el libro santo, y el vivir durante 35 años en el país donde Jesús y los grandes personajes de la Sagrada Biblia vivieron, enseñaron y murieron, le dio mayores luces para poder explicar mejor las palabras del libro santo. Se cuenta que una noche de Navidad, después de que los fieles se fueron de la gruta de Belén, el santo se quedó allí solo rezando y le pareció que el niño Jesús le decía: Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Él respondió: Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca. El niño Jesús añadió: ¿y ya no me regalarás nada más? Oh, mi amado Salvador, exclamó el anciano, por ti repartí ya mis bienes entre los pobres, por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más te puedo regalar? Si quisieras te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti. El divino niño le dijo: Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos. El santo al oír esto se echó a llorar de emoción y exclamaba: loco tienes que estar de amor cuando me pides esto. Y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios que le ofrezcamos los pecados en un corazón humillado y arrepentido que le pide perdón por las faltas cometidas. El 30 de septiembre del año 420, cuando ya su cuerpo estaba debilitado por tantos trabajos y penitencias y la vista y la voz agotados, y Jerónimo parecía más una sombra que un ser viviente, entregó su alma a Dios para ir a recibir el premio de sus fatigas. Se acercaba ya a los 80 años, más de la mitad los había dedicado a la santidad. Soy el Padre Andrés Andrade y que el Señor te bendiga siempre.